Muy buenas a todos, yo soy Exo y bienvenidos una vez más a Mixtexo. Antes del vídeo me gustaría recordarte que si te gusta este contenido es muy importante que te suscribas, que dejes tu like y que comentes en el vídeo para que la plataforma nos ayude un poquito a crecer. Hoy traemos una historia de esas que evidentemente tienen que estar en todos los canales de este tipo de vídeos. Hace unos días pudimos ver como un ex oficial de inteligencia estadounidense desvelaba al mundo que, según sus fuentes, los estadounidenses tienen aparatos extraterrestres de los que pueden copiar su tecnología y que además de esto, en muchas de esas naves u aparatos, como lo queráis llamar, también habían recuperado cuerpos de los seres que los tripulaban. You believe we have crashed craft, stated earlier. Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Biologics came with some of these recoveries, yeah. Pero esto solo es un ejemplo de los miles y miles de casos que hay desclasificados a día de hoy y muchos de ellos que aún siguen siendo secretos. Este fenómeno se expandiría con lo que podríamos llamar como primer caso mediático el 2 de julio de 1947. En Roswell, Nuevo México, un granjero llamado Mac Brazel descubre unos restos de un supuesto platillo volante esparcidos por todo el jardín de su granja, lo que dio inicio, sin saberlo, al que sería el caso más famoso de la ufología en la historia de la humanidad. Tras la sorpresa de Mac de encontrarse esto en todo el suelo de su rancho, llamaría al sheriff y le informaría de lo ocurrido 3 días después, el 5 de julio de 1947. 3 días después de la llamada de Mac al sheriff, el periódico local se haría eco de la noticia, aludiendo a que un platillo volante habría caído en una parte del pueblo. Pero lo más curioso de todo es que al día siguiente de sacar esta noticia, se contradecían argumentando que era un simple globo meteorológico. Días después, el diario local Roswell Daily Record daría una descripción bastante precisa de lo que era el objeto, dando unas descripciones un tanto curiosas, incluso diciendo que había partes de este objeto que eran de madera o que tenían dibujitos de flores. La cuestión es que ocultaba uno de los mayores rumores de toda la gente que había visto la escena y de gente que supuestamente sabía de estos temas, y es que este platillo volante utilizaba un metal extraño y desconocido para propulsarse. Según testimonios, se informa que el día 2 de julio de 1947 decenas de testigos se acercan al rancho de Mac tras escuchar el estruendo y el golpe que había provocado el supuesto platillo volante. Lo curioso del caso es que prácticamente todos los testigos decían y argumentaban que esa nave estaba tripulada. Si es así, ¿dónde estaba el supuesto tripulante de la nave? De hecho, decían que eran varios tripulantes y que muchos de ellos yacían agonizando en el suelo después del impacto. Esto alimentó a cientos de personas, sobre todo del ámbito de la ufología, a decir que las autoridades habían rescatado a todos los tripulantes y los habían llevado a zonas secretas para después poder realizarles las autopsias. La teoría que la mayoría acepta en el momento es que, según una investigación posterior, el supuesto ovni era simplemente un reflectante que estaba unido a un globo aerostático, hecho que el gobierno estadounidense quería ocultar por temas políticos y de seguridad nacional. Al parecer, esto pertenecía a un proyecto secreto estadounidense llamado Proyecto Mogul. Este era un proyecto enfocado a espiar a la Unión Soviética, dado que en ese momento estaban con bastante temor de que la Unión Soviética poseyera armas nucleares. Supuestamente el ovni no era más que una parte del radar que va unida al globo aerostático, que este a su vez tenía que volar bajo para no ser detectado por los radares enemigos. El gobierno estadounidense en este momento viviría sumido en una gran tensión, pues el inicio de la Guerra Fría estaría cerca, así que tenían que buscar la manera de, supuestamente, investigar y controlar a sus enemigos. El supuesto ovni sería lanzado un mes antes exactamente del incidente y pertenecería, dentro de lo que es el proyecto Mogul, al proyecto 4. Lo más curioso del caso es que el propio ejército estadounidense alimentaría las teorías para mantener en secreto este proyecto, y es que no dejaban de dar informes que se contradecían unos con otros y dejaban la duda abierta para que la gente que creía en la ufología tuviese algo
de qué hablar. De hecho, tanto es así que cuando este caso dejó de estar tan en boca de la gente, lo que hizo el ejército estadounidense fue sacar otro nuevo comunicado en el que contradecía todo lo anterior dicho por ellos mismos. Lo que argumentaban es que, en realidad, en este proyecto, el supuesto ovni llevaría unos tripulantes, que no eran más que unos muñecos, a los que lanzarían y dejarían caer para saber cómo afectaría esto en los posibles futuros astronautas. Lo más ridículo de todo, y donde no se entiende muy bien por qué tantas mentiras y tantas contradicciones, es que en el propio informe decían que estas pruebas habían comenzado en 1953, es decir, 6 años después del incidente de Roswell, y cuando les contradecían, lo que argumentaban era que simplemente los testigos habían olvidado la fecha del siniestro. Si es así, ¿cómo podían explicar las portadas de los periódicos de 6 años antes? Y además de todo eso, ¿cómo podían explicar y contradecir a todos los testigos que decían que el ejército estadounidense se había llevado a todos los tripulantes de dicho aparato? Durante muchos años el caso parece que dejó de tener mucha repercusión mediática y prácticamente se esfumó, hasta que muchos años después, el productor de televisión Ray Santilli decía tener en su poder las cintas de las grabaciones de las autopsias realizadas a los seres que habían encontrado en Roswell. Según decía Ray, había un hombre llamado Jack Barnett que había trabajado como camarógrafo para las autoridades estadounidenses y que poseía una copia de dichas autopsias. Esta grabación vio la luz en 1995, donde unos supuestos médicos forenses realizaban una autopsia a un ser que parecía ser de otro mundo, pero que rápidamente fue desmentida por parte de todos. Sobre todo los especialistas echaban las manos a la cabeza por la cantidad de incongruencias que en esta cinta había, y además la propia Kodak, marca fotográfica, decía que esas cintas no podían ser nunca jamás de la época en la que ocurrió el incidente de Roswell. En 1994, la Fuerza Aérea estadounidense desclasificó el caso del ovni de Roswell, en el que incluso daban alusión al proyecto Mole. Evidentemente, los ufólogos y la gente más creyente en este caso no dieron por válida esta teoría y no hizo más que alimentar la teoría que decía que todo había sido una parte de ocultación del gobierno estadounidense. Hoy en día el fenómeno ovni es el reclamo turístico más grande que posee el pueblo de Roswell, y siguen alimentando el mito de este caso que contribuyó a iniciar la fuerte creencia en la ufología. Por mi parte, siempre he tenido bastantes dudas sobre este caso, pero siempre le he dado el reconocimiento que merece por haber puesto en el mapa del misterio los casos de ovnis que a posteriori sí me impactarían mucho más. ¿Y cuál es tu verdad? ¿Crees que este caso fue real? ¿O solo es una historia alimentada por la fantasía global y las ganas de creer que hay algo más ahí fuera? Déjamelo en los comentarios y ya sabes, si te ha gustado, puedes dejar un buen like, puedes compartir este vídeo y puedes dejar tu buena suscripción. Así que sin más, soy Exo, esto ha sido Mistexo y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, como siempre te digo, cuidado con la oscuridad.